Clara se encontraba sentada en la amplia sala de su lujosa mansión, rodeada de muebles de diseño y obras de arte que llenaban las paredes con un aire de sofisticación. La luz del sol se filtraba a través de las grandes ventanas, iluminando la habitación con un brillo cálido que contrastaba con la frialdad de sus pensamientos. A pesar de su éxito y riqueza, una sensación de vacío la invadía. Su relación con Javier, un hombre encantador y carismático, había sido todo lo que ella había deseado, pero había una sombra que la inquietaba: la constante atención que su fortuna parecía acaparar, incluso en momentos que deberían ser solo para ellos. ¿Por qué siempre tenemos que hablar de mi dinero?, murmuró Clara para sí misma, mientras recordaba una reciente cena familiar en la que su estatus se convirtió en el tema de conversación. Su mente rememoraba las miradas de admiración, al mismo tiempo, de recelo, que había recibido de la familia de Javier. Aquel día, su suegra, doña Teresa, había hecho un comentario sarcástico sobre las personas que trabajan duro mientras servía la cena. Clara había sentido un nudo en el estómago, incómoda y fuera de lugar en un mundo que parecía juzgarla solo por su fortuna. Mientras sus pensamientos vagaban, Clara escuchó el sonido familiar de las llaves al abrir la puerta. Javier había llegado de su jornada laboral. Su presencia siempre traía consigo una mezcla de alegría y confusión. A pesar de su amor, Clara no podía evitar preguntarse si él la valoraba por lo que era o simplemente por lo que tenía. Necesitaba respuestas, un entendimiento más profundo de su relación y, sobre todo, de la familia a la que estaba a punto de unirse. «Hola, cariño», saludó Javier, entrando en la sala con una sonrisa radiante. Llevaba una camisa blanca que acentuaba su piel morena y unos pantalones oscuros que le quedaban perfectamente. Clara sintió que su corazón se aceleraba, pero la inquietud en su interior persistía. «Hola, amor», respondió ella, intentando ocultar sus pensamientos mientras se acercaba para darle un beso en la mejilla. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, notando la levedad en el ambiente de la casa. «Bueno, ya sabes, reuniones y más reuniones», fingió Clara, queriendo evitar la conversación sobre su estado emocional. A pesar de sus esfuerzos, la inquietud seguía presente. Javier se sentó a su lado, observando su rostro con curiosidad. «¿Estás bien? Te veo un poco distante». «Solo estoy pensando», dijo Clara, desviando la mirada. Era difícil ser completamente honesta. Había algo que necesitaba hacer, algo que podría cambiar su percepción sobre su relación y la familia de Javier. La idea germinó en su mente como un pequeño brote, creciendo con cada pensamiento: hacerse pasar por empleada en la casa de Javier. Quería conocer a la verdadera familia de él, sin la influencia de su riqueza. Quería ver si realmente eran las personas que ella deseaba que fueran. Sin embargo, sabía que esa decisión no sería fácil. Cuando Javier se levantó a preparar un café, Clara sintió que su corazón latía con fuerza. La decisión estaba tomando forma en su mente. A la mañana siguiente, se aventuraría a crear una nueva identidad. Clara, la asistente. Nadie sospecharía de su verdadero trasfondo, y así podría observar y comprender a la familia de Javier sin la carga de su fortuna. Era un plan audaz, pero estaba decidida a llevarlo a cabo. Al día siguiente, Clara se despertó temprano, el sol aún apenas iluminaba el cielo. Se vistió con un simple uniforme negro, que había adquirido en una tienda de ropa de trabajo. Se miró al espejo y apenas reconoció su reflejo. Era una versión de sí misma que había mantenido oculta, una mujer que no quería ser juzgada por su dinero. La idea de ser una simple asistente la emocionaba y aterraba a la vez. «Esto es solo un experimento», se aseguró a sí misma en voz baja. Con el corazón acelerado, salió de su casa y se dirigió a la mansión de Javier. El trayecto le pareció interminable, cada semáforo en rojo una prueba más de su determinación. ¿Qué pasaría cuando llegara? ¿Cómo la recibirían? Al llegar, la enorme puerta de la casa de Javier se abrió con un suave chirrido. Clara respiró hondo antes de tocar el timbre. El sonido resonó en la entrada, mientras su corazón latía con fuerza. No tardó en ver a doña Teresa acercándose, con su porte orgulloso y su mirada crítica. «¿Sí? ¿Quién es?», preguntó la madre de Javier, escudriñando a Clara de arriba a abajo. «Hola, soy Clara, la nueva asistente», respondió, intentando que su voz sonara firme y segura, a pesar de la ansiedad que la consumía. Doña Teresa frunció el ceño, claramente sorprendida. «No recuerdo haber contratado a nadie». «¿Quién te envió?». «Vengo recomendada por la agencia de empleo», respondió Clara, recordando que había tenido que improvisar un poco. «Estoy aquí para ayudar en lo que necesiten». La mujer la miró con desdén, como si la simple idea de que una asistente pudiera presentarse sin previo aviso la ofendiera. «Muy bien, pasa. La cocina está al fondo. Espero que sepas lo que haces».
Clara asintió, sintiendo como la tensión crecía en su pecho. Aquella entrada no era lo que había imaginado. A medida que avanzaba por el pasillo, observó los lujosos adornos y la decoración elegante que adornaban la casa. Era un hogar que hablaba de riqueza y estatus, pero también de una especie de frialdad que la inquietaba. Al llegar a la cocina, se encontró con un ambiente bullicioso. La cocinera, una mujer de rostro amable pero cansado, la miró de manera inquisitiva. ¿Eres la nueva asistente?, preguntó la mujer, mientras cortaba verduras con destreza. Sí, Clara. Estoy aquí para ayudar, respondió ella, intentando sonar entusiasta. Bienvenida. Aquí tenemos bastante trabajo, así que mejor ponte en marcha, dijo la cocinera, sonriendo levemente. Clara sintió un pequeño alivio ante la calidez de la mujer. Mientras comenzaba a organizar algunos utensilios y a ayudar con la preparación del desayuno, Clara escuchó pasos que se acercaban. Era Javier, que entraba en la cocina con una sonrisa despreocupada. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó, sorprendido al verla. «Soy la nueva asistente, Javier. Empecé hoy», dijo ella, tratando de mantener la compostura. Él la miró con una mezcla de incredulidad y diversión. «¿En serio? Esto sí que es una sorpresa. Pero no te preocupes, aquí te tratarán bien», le aseguró, guiñándole el ojo. Clara sonrió, sintiendo que su corazón se aceleraba de nuevo. La interacción con Javier era un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Sería capaz de descubrir la verdad sobre su familia sin que él sospechara de su verdadera identidad? Mientras continuaba su trabajo, Clara observaba cada detalle de la familia de Javier. Notaba las miradas despectivas de doña Teresa hacia los empleados, la forma en que hablaba con ellos como si estuvieran por debajo de ella. Cada comentario y cada gesto le revelaban más sobre el verdadero carácter de la familia que tanto había querido conocer. Aquel día apenas había comenzado, y Clara ya se sentía atrapada entre su deseo de descubrir la verdad y la realidad de la frialdad que la rodeaba. ¿Qué le depararía el futuro en aquella casa que parecía albergar secretos más profundos de lo que ella había imaginado? Con una mezcla de valentía y temor, se preparó para enfrentar lo que vendría, sabiendo que cada paso que daba la acercaba más a la verdad. Clara se encontraba en la mesa del comedor, el resplandor de las luces reflejándose en los candelabros de cristal que adornaban el espacio. La cena había comenzado, y el aroma de los platos era delicioso. Sin embargo, a pesar de la opulencia que la rodeaba, Clara no podía evitar sentir una creciente incomodidad. Doña Teresa, la madre de Javier, se sentó en la cabecera de la mesa con una expresión que oscilaba entre el desdén y la indiferencia. A su lado, Javier parecía ajeno a la tensión que comenzaba a acumularse en el ambiente. «¿Cómo va la vida en el servicio, querida?», preguntó doña Teresa, dirigiéndose a Clara con un tono que no dejaba lugar a la duda. Esa pregunta la hizo sentir como si la estuvieran verificando, como si el mero hecho de estar sentada en su mesa fuera un privilegio que debía agradecer. «Bien, señora», respondió Clara, esforzándose por mantener la calma en su voz. Había ensayado varias veces cómo actuar, pero nada la preparó para el tono de desdén que emanaba de la mujer que tenía frente a ella. A su alrededor, los hermanos de Javier, Lucía y Alejandro, intercambiaron miradas. Clara notó que Lucía, la hermana, parecía más interesada en su presencia, mientras que Alejandro, el hermano mayor, optaba por el silencio. La conversación giró en torno a los últimos eventos sociales de la alta sociedad, una charla que Clara conocía muy bien, pero que ahora le resultaba extraña y distante. «Ya sabes cómo son esos de abajo», comentó Alejandro, con un gesto de desprecio, siempre buscando aprovecharse de los demás. «No, mamá». Aquellas palabras resonaron en el corazón de Clara como un eco doloroso. Ella había decidido involucrarse en la vida de Javier de una manera menos superficial, pero la realidad de las opiniones de su familia la golpeó con fuerza. Un escalofrío recorrió su espalda mientras contemplaba los rostros de aquellos que tanto amaba su novio. «Es lamentable», continuó doña Teresa. «Pero es lo que hay. No entienden que el esfuerzo y la dedicación son lo que nos separa de ellos. Al final, siempre terminan decepcionando». Clara se sintió atrapada. Observaba cómo la familia de Javier, que a primera vista parecía tan perfecta, se desnudaba ante sus ojos como una colección de prejuicios y desdén. Las palabras de doña Teresa y Alejandro eran como puñaladas, cada una más hiriente que la anterior. En ese momento, comprendió que su prueba la llevaría a un camino que no había imaginado, lleno de revelaciones desgarradoras. «¿No crees que todos merecen una oportunidad?», intervino Lucía, con una voz suave pero firme. «No podemos juzgar a las personas solo por su origen». Clara se sintió aliviada al escuchar a Lucía, aunque su propia voz se quedó atrapada en su garganta. Esa era la perspectiva que ella había deseado ver en la familia de Javier.
Pero no tuvo tiempo de responder antes de que la conversación regresara al tono despectivo. Lucía, no seas ingenua, replicó Alejandro, con una mirada burlona. La vida no es un cuento de hadas. La gente de abajo no tiene la disciplina que nosotros tenemos. El corazón de Clara latía con fuerza. La cena avanzaba, pero ella se sentía cada vez más distante de la conversación que la rodeaba. Mientras servían el postre, ella observó cómo la familia se reía y compartía anécdotas, ajenos a su creciente incomodidad. Era como si ella estuviera en un mundo paralelo, donde sus pensamientos y sentimientos no tenían cabida. ¿Y tú, Clara?, preguntó doña Teresa, dirigiendo su mirada afilada hacia ella. ¿Qué opinas de todo esto? Clara sintió que todos los ojos estaban sobre ella. La presión era abrumadora. No podía ignorar la verdad que había presenciado en esa mesa. La arrogancia y el desprecio eran palpables. Sin embargo, en su mente, se formó una respuesta que sentía que debía ser dicha. Creo que todos merecen ser tratados con respeto, sin importar su situación, dijo finalmente, con una voz más firme de lo que se había imaginado. La mesa quedó en silencio. Doña Teresa arqueó una ceja, sorprendida. Javier la miró con una mezcla de admiración y preocupación, mientras Lucía sonreía levemente, como si la apoyara. Alejandro, por otro lado, se rió entre dientes, como si la respuesta de Clara fuera un chiste. ¿Y quién eres tú para dar lecciones?, replicó Alejandro con sarcasmo. Solo una asistente, ¿no? Clara sintió que el calor se acumulaba en su rostro. Era un momento delicado, y su deseo de defender su posición se veía amenazado por el miedo a ser despedida. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que no podía quedarse callada. Solo porque no tengo el mismo estatus que ustedes no significa que no pueda tener una opinión, dijo Clara, con un tono que sorprendió incluso a ella misma. La atmósfera se tornó pesada. Clara se dio cuenta de que había cruzado una línea. La mirada de doña Teresa se endureció, y el rostro de Javier se tornó preocupado. La cena continuó su curso, pero las palabras de Clara habían dejado una marca. Más tarde, mientras ayudaba a recoger los platos, Clara se sintió perdida en sus pensamientos. A pesar de la innegable conexión que sentía con Javier, había un abismo que se estaba profundizando entre ellos. La risa y la camaradería de su familia contrastaban con la realidad que ella había presenciado. Se preguntaba si Javier era realmente consciente de cómo su familia veía a los demás. ¿Te encuentras bien?, preguntó Lucía, acercándose a ella mientras recogía un vaso caído. Clara sonrió, agradecida por el gesto de la hermana de Javier. Solo un poco abrumada por la cena, admitió Clara, sintiéndose más cómoda al hablar con Lucía. No les hagas caso. La mayoría de las veces solo hablan sin pensar. Lucía suspiró. Mi madre no entiende que las cosas han cambiado. ¿Cómo puede soportar eso?, preguntó Clara, intrigada. Es complicado. Lucía miró hacia la mesa, donde su madre discutía sobre la última gala. A veces siento que estoy atrapada entre dos mundos, y no sé cómo hacer que mi familia vea más allá de su burbuja. Clara sintió que había una conexión genuina con Lucía. Era un alivio encontrar a alguien que parecía compartir sus inquietudes. Sin embargo, el peso de la cena seguía siendo una carga en su pecho. Mientras la noche avanzaba, Clara se dio cuenta de que lo que había comenzado como una prueba para conocer a la familia de Javier se estaba convirtiendo en un viaje de autodescubrimiento. Quizás deberías hablar con tu madre, sugirió Clara, sintiéndose valiente. A veces, la comunicación es la clave. Lucía sonrió, aunque una sombra de escepticismo cruzó su rostro. Lo he intentado, pero siempre termina en discusiones. No es fácil hacerle ver lo que no quiere aceptar. Clara asintió, comprendiendo la lucha interna de Lucía. Mientras continuaban la conversación, Clara se dio cuenta de que, a pesar de las dificultades, había encontrado en Lucía una amiga inesperada. No obstante, el ambiente tenso de la cena seguía pesando sobre ella, y su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre de lo que vendría después. Clara se encontraba en la cocina, ataviada con un delantal que había tomado prestado de una de las empleadas de la casa. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando el espacio con un tono cálido y acogedor. Sin embargo, el ambiente era tenso. Doña Teresa, la madre de Javier, había entrado en la habitación y su mirada despectiva se fijó en Clara, que simplemente organizaba algunas frutas en una canasta. ¿Por qué no has hecho la limpieza de la sala?, preguntó doña Teresa, cruzando los brazos sobre su pecho. Su tono era cortante, como si cada palabra estuviera impregnada de desdén. Clara sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que estaba en una posición vulnerable, pero también era consciente de que su misión iba más allá de soportar la hostilidad de la madre de Javier. Decidió mantener la calma. Lo siento,
Doña Teresa, me encargaré de eso en cuanto termine aquí, respondió Clara, esforzándose por sonar educada y profesional. La mujer frunció el ceño, escudriñando a Clara con un aire de desconfianza. Espero que lo hagas pronto. No tengo tiempo para las ineficiencias, especialmente cuando hay tanto en juego, sentenció, y se dio la vuelta para salir de la cocina. Clara se quedó sola, sintiendo un nudo en el estómago. A pesar de que había ido a la casa con el objetivo de descubrir la verdadera naturaleza de la familia de Javier, no podía evitar sentir una punzada de compasión por ellos. Mientras continuaba con sus tareas, su mente se llenaba de pensamientos sobre la familia que ahora conocía un poco más. Esa tarde, mientras organizaba los armarios de la cocina, Clara hizo un descubrimiento inesperado. Al abrir una de las puertas, encontró una serie de cartas apiladas, todas del banco. Los sobres estaban marcados con palabras como mora y embargo. La realidad la golpeó como un balde de agua fría. La familia de Javier estaba en peligro de perder su hogar. Clara sintió una mezcla de sorpresa y tristeza. La imagen que había tenido de la familia rica y exitosa se desmoronaba ante sus ojos. Con el corazón apesadumbrado, Clara se sentó en el suelo, rodeada de frascos y utensilios de cocina. No podía creer que la familia de la que se enamoró Javier estuviera enfrentando una crisis tan profunda. ¿Cómo había podido ser tan ciega ante las señales? Las risas y las diferencias que había escuchado en las cenas anteriores cobraban un nuevo significado. ¿Estás bien? La voz de Lucía, la hermana de Javier, la sorprendió. Entró en la cocina con una expresión de preocupación en el rostro. Sí, solo, estaba organizando un poco, respondió Clara, tratando de ocultar su angustia. Lucía se acercó a ella, inclinándose para observar los documentos esparcidos. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver las cartas de Mora. ¿Qué es esto?, preguntó, tomando una de las cartas en sus manos. Clara sintió que su corazón se hundía. No sabía si debía confesarle a Lucía lo que había descubierto. Pero la sinceridad siempre había sido un valor importante para ella. Al final, decidió ser honesta. Me encontré con estas cartas. No sabía que estaban pasando por problemas financieros, dijo Clara, su voz temblando ligeramente. Lucía suspiró, su expresión se tornó sombría. No queríamos que nadie lo supiera. Mi madre se ha esforzado tanto por mantener las apariencias. Se detuvo, mirando al suelo. A veces parece que está más preocupada por lo que piensan los demás que por nuestra propia felicidad. Clara sintió una conexión con Lucía en ese momento. A pesar de que era solo una empleada, la hermana de Javier parecía dispuesta a abrirse a ella. ¿Y Javier? ¿Él lo sabe?, preguntó Clara, sintiendo la necesidad de entender más. No, no lo sabe. Mi madre cree que es mejor mantenerlo alejado de estos problemas. Ella solo quiere protegerlo. Pero... Lucía se detuvo, luchando contra sus emociones. A veces creo que es un error. Javier debería saber la verdad. Clara asintió, sintiendo que la conversación estaba tomando un giro inesperado. La vida de Javier y su familia era más compleja de lo que había imaginado. La presión de mantener las apariencias había creado una especie de burbuja en la que todos estaban atrapados. Tal vez si todos nos unimos y hablamos sobre esto, podría ser más fácil, sugirió Clara, su mente comenzando a formular un plan. Lucía la miró con curiosidad, como si contemplara la idea. Pero eso es arriesgado. Mi madre no tomaría bien que estuviéramos hablando de esto. Podría enfadarse, dijo, mordiendo su labio inferior. Entiendo. Pero, ¿no crees que es hora de que la verdad salga a la luz?, insistió Clara, sintiendo que debía actuar de alguna manera. Lucía se quedó en silencio, reflexionando. Quizás tengas razón. Pero no sé cómo hacerlo. No quiero causar más problemas en casa. Clara comprendió el dilema. Era un terreno delicado y, aunque ella solo era una empleada, sentía el deber de ayudar. La idea de poder asistir a la familia de Javier sin revelar su verdadera identidad comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Y si yo te ayudo?, sugirió Clara, tratando de mantener su voz firme. Podría encontrar alguna manera de ayudar con esas deudas, incluso sin que tu madre lo sepa. Lucía la miró, sorprendida. ¿Cómo podrías hacerlo? No lo sé, pero creo que hay formas de ayudar sin que ella se entere. Si hay algo que he aprendido, es que las apariencias a menudo son engañosas. Tal vez podríamos encontrar una solución que no implique que tu madre se sienta amenazada, respondió Clara, sintiendo que una chispa de esperanza surgía. La conversación se interrumpió cuando doña Teresa irrumpió nuevamente en la cocina, con un aire autoritario que llenaba el espacio. Lucía, ¿qué haces aquí? Necesito que me ayudes con la lista de invitados para la cena de esta noche, dijo, sin siquiera mirar a Clara. Lucía se enderezó,
mirando a Clara con un ligero gesto de disculpa antes de salir. Clara se sintió un poco desilusionada, pero sabía que había dado un primer paso importante. Mientras continuaba con su trabajo, Clara pensaba en cómo podría ayudar a la familia de Javier. La idea de actuar desde las sombras le parecía más atractiva ahora que había visto la vulnerabilidad de la familia. Pero, al mismo tiempo, sentía la presión de mantener su doble vida. La angustia de no poder revelar su verdadera identidad pesaba sobre ella. Esa noche, mientras cenaban, Clara se dio cuenta de que la atmósfera en la mesa era diferente. Javier había notado que su madre estaba más tensa de lo habitual y lo mencionó. «¿Está todo bien, mamá? Pareces preocupada», dijo Javier, mirando a su madre con una mezcla de preocupación y cariño. Doña Teresa sonrió, pero Clara pudo ver la tensión en su rostro. «Todo está bien, querido. Solo tengo algunas cosas en las que pensar», respondió, intentando desviar la atención. Clara se sintió mal por Javier. No quería que su amado sufriera por las preocupaciones de su familia, pero al mismo tiempo, sabía que debía hacer algo. La revelación sobre la situación financiera de la familia no podía quedar en el aire. Al terminar la cena, Clara se retiró a la cocina, sintiendo la necesidad de aclarar su mente. En ese instante, se dio cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Si quería ayudar a la familia de Javier, debía actuar pronto y con determinación. Mientras lavaba los platos, pensaba en cómo podía hacer una diferencia sin que nadie lo supiera. La idea de un préstamo anónimo comenzó a tomar forma en su cabeza. Si podía conseguir los fondos necesarios, tal vez pudiera salvar a la familia de la ruina, sin que doña Teresa se diera cuenta. La determinación creció en su interior. Clara sabía que lo que estaba haciendo era arriesgado, pero sentía que era lo correcto. La verdadera naturaleza de las personas a menudo se revela en tiempos de crisis, y ella estaba decidida a ser la luz en la oscuridad que amenazaba a la familia de Javier. Clara se encontraba en la cocina, con las manos ocupadas en los platos que había estado lavando. El sonido del agua corriendo y el suave cloqueo de las ollas le ofrecían una especie de tranquilidad, pero su mente estaba en un torbellino de pensamientos. Había estado en la casa de Javier durante semanas, y cada día su dilema moral se volvía más apremiante. Debería revelar su verdadera identidad para ayudar a la familia de Javier, o seguir con su plan. La presión de la situación la mantenía en un estado de ansiedad constante. Mientras secaba un plato, escuchó la voz de doña Teresa resonar desde la sala de estar. Era un tono autoritario, lleno de desprecio y desdén. «Esos trabajadores no tienen idea de lo que significa el esfuerzo. Viven de la caridad y nunca aprenderán a valerse por sí mismos», dijo doña Teresa, sin saber que Clara estaba escuchando. La asistente sintió que una punzada de indignación la atravesaba. No podía soportar la idea de que alguien hablara con tal desdén sobre personas que, como ella, habían luchado por cada centavo. Clara dejó el plato a un lado y se dirigió a la sala de estar, sintiendo que había llegado el momento de confrontar a doña Teresa. «¿Puedo hablar contigo un momento, señora?», preguntó, con una voz que trataba de mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. Doña Teresa se volvió, sorprendida por la audacia de Clara, quien jamás había tenido la osadía de dirigirse a ella de esa manera. «¿Qué es lo que quieres, empleada?», respondió la madre de Javier, con un tono que dejaba claro su desprecio por la posición de Clara. «Quiero hablar sobre lo que acabas de decir». Clara se sintió empoderada por la necesidad de defender a aquellos que eran menospreciados. Los trabajadores son personas que merecen respeto, no insultos. Ellos también tienen familias y luchan por salir adelante, igual que todos nosotros. Doña Teresa arqueó una ceja, visiblemente irritada. «¿Y tú quién te crees para darme lecciones de moral? Eres solo una asistente que debería conocer su lugar», replicó, con una mirada que podía congelar el aire. «Soy alguien que ha visto el trabajo duro y la dedicación de los que viven al margen». Clara se sintió más segura al hablar. «No importa el estatus social, todos merecen ser tratados con dignidad. Quizás deberías recordar que un día también fuiste parte de ese mundo». La tensión en la habitación era palpable. Doña Teresa, enrojecida por la ira y la sorpresa, se encontró incapaz de responder de inmediato. Clara había tocado una fibra sensible, algo que ni ella misma había querido admitir. «No tienes idea de lo que hablas», finalmente dijo, su voz temblorosa. «He trabajado muy duro para llegar a donde estoy. No permitiré que nadie me desprestigie». «Pero ese no es el punto», Clara insistió, acercándose un poco más. «El esfuerzo no te da derecho a mirar por encima del hombro a quienes están luchando. La verdadera riqueza se mide en la empatía y el respeto hacia los demás». El aire se volvió denso, y Clara sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía contenerse. Ella también había estado en la posición de ser descalificada,
de ser vista solo como una asistente y no como una persona con sentimientos y opiniones. Doña Teresa, sin embargo, parecía incapaz de aceptar la crítica. No sé quién te crees, pero no toleraré que me hables así. Te aconsejo que te limites a tus tareas, dijo, con un gesto despectivo de la mano. Clara se sintió frustrada pero no dispuesta a retroceder. No estoy aquí para desobedecerte, sino para llamar la atención sobre algo que es importante. La familia de Javier debería unirse, no dividirse en torno a prejuicios. Y si no puedes ver eso, tal vez deberías reflexionar sobre lo que realmente significa ser una madre y un ejemplo. La mirada de doña Teresa se endureció, y Clara sintió que había cruzado un umbral del que podría no ser capaz de regresar. Si no te gusta mi casa o mi forma de vivir, siempre puedes marcharte, dijo, con un tono gélido. Clara sintió una punzada de dolor, pero se mantuvo firme. No estoy aquí por el lujo ni por el dinero. Estoy aquí porque quiero a Javier, respondió, su voz casi un susurro, pero llena de intensidad. Y si eso significa que debo enfrentar mis temores y hablar de lo que realmente importa, lo haré. Con eso, dio un paso atrás, dejando a doña Teresa en una mezcla de rabia y confusión. Mientras Clara regresaba a la cocina, sintió una mezcla de alivio y temor. Había sido liberadora expresar su opinión, pero también sabía que había creado una grieta en su relación con la madre de Javier. La conversación había sido intensa, y no podía evitar preguntarse cómo reaccionaría Javier cuando se enterara de que había desafiado a su madre. Días pasaron y Clara continuó trabajando en la casa, pero la atmósfera se tornó tensa. Doña Teresa la miraba con desdén, y Clara se encontraba en un estado de constante alerta, sintiendo que cada paso que daba podía ser observado y criticado. Sin embargo, había algo liberador en esa tensión, algo que le permitió comenzar a ver más allá de la fachada de la familia de Javier. Una mañana, mientras limpiaba el salón, oyó risas en el jardín. Miró hacia afuera y vio a Javier jugando con su hermana Lucía. La risa de Javier era contagiosa y, por un momento, Clara se sintió tentada a salir y unirse a ellos. Pero algo la detuvo. Sabía que su relación con Javier estaba en una encrucijada y que debía decidir cómo iba a manejar su verdadera identidad y los sentimientos que comenzaban a florecer en su interior. ¿Por qué no sales a jugar con ellos?, le preguntó Lucía, al notarla en la puerta. No muerden, te lo prometo, agregó con una sonrisa. Clara dudó, pero la calidez en la voz de Lucía era reconfortante. Me gustaría, pero no sé si es el momento adecuado. Siempre es el momento adecuado para divertirse. Ven, únete, insistió Lucía, haciendo un gesto con la mano. Clara finalmente cedió y salió al jardín. Las risas y los juegos momentáneamente la hicieron olvidar las tensiones con doña Teresa. Mientras jugaban, Clara notó cómo Javier la miraba, su expresión era de felicidad y alegría. Me alegra que te hayas unido, dijo Javier, acercándose a ella. A veces, es bueno olvidarse de todo y simplemente disfrutar. Clara sonrió, pero en su interior, la lucha entre su identidad y la vida que había elegido era cada vez más intensa. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, por ahora, se permitiría disfrutar de ese momento, de la risa y de la conexión que tenía con Javier y Lucía, aunque un eco persistente de su dilema la seguía a cada paso. Clara se encontraba en la cocina, organizando los últimos detalles de la cena que había planeado con tanto esmero. La idea de reunir a la familia de Javier con los empleados no era solo un acto de bondad. Era una estrategia cuidadosamente pensada para hacer que ambos mundos se encontraran y, con suerte, se entendieran. Mientras cortaba las verduras, sus pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Sería realmente posible que este encuentro cambiara la percepción que la familia de Javier tenía sobre las personas que consideraban inferiores? A medida que la fragancia de la comida comenzaba a invadir el aire, la ansiedad de Clara crecía. La mesa estaba elegantemente dispuesta. Había elegido una decoración sencilla pero sofisticada, con flores frescas y velas que proporcionaban una cálida iluminación. Quería que todos se sintieran cómodos, sin importar su estatus. Lucía, la hermana de Javier, entró en la cocina justo cuando Clara estaba en medio de colocar los últimos cubiertos. ¿Qué estás tramando, Clara?, preguntó Lucía, observando la mesa con curiosidad. Clara sonrió, tratando de ocultar su nerviosismo. Solo una cena especial. Quiero que todos se conozcan un poco mejor. Creo que es importante, respondió, evitando mencionar su verdadero motivo. Lucía la miró con una mezcla de incredulidad y admiración. Sabía que su madre no vería con buenos ojos esta mezcla de clases sociales, pero también sentía que la idea tenía su mérito. Espero que no se arme un lío, dijo Lucía,
recordando las tensiones familiares que habían surgido en el pasado. Pero, si alguien puede hacerlo funcionar, eres tú. Clara agradeció el apoyo de Lucía con una sonrisa. En su interior, se sentía más decidida que nunca. La cena comenzó a tomar forma, y en poco tiempo, los empleados de la casa llegaron. Entre ellos, estaba Marta, la cocinera, y Carlos, el jardinero, quienes habían sido parte del hogar de Javier durante años. Clara les dio la bienvenida con calidez, y pronto la cocina se llenó de risas y conversaciones animadas. Cuando la familia de Javier llegó, Clara sintió un nudo en el estómago. Doña Teresa, con su porte autoritario, fue la primera en entrar, seguida de Javier y Lucía. Clara se esforzó por mantener su compostura mientras los miraba con una sonrisa en el rostro. ¿Qué es todo esto?, preguntó doña Teresa, frunciendo el ceño al observar a los empleados reunidos en la cocina. Es una cena especial, mamá, intervino Javier, con un aire de emoción en su voz. Clara ha querido juntar a todos para conocerse mejor. ¿Conocerse mejor?, replicó doña Teresa, con desdén. Esto es una locura. El lugar de estos empleados está en la cocina, no en la mesa. Clara sintió que su corazón se hundía ante la actitud de doña Teresa, pero decidió no dejarse intimidar. Con voz firme, dijo: creo que todos merecen ser tratados con respeto. Y esta cena es precisamente para demostrar que somos más que nuestras ocupaciones. La tensión en la habitación era palpable. Javier miró a su madre, buscando alguna señal de comprensión, pero doña Teresa se cruzó de brazos, claramente molesta. No voy a sentarme a la mesa comenzó a decir doña Teresa, pero Clara la interrumpió. No se trata de eso, doña Teresa. Se trata de reconocer que todos tenemos algo que aportar, independientemente de nuestro trabajo o situación económica. Esta es una oportunidad para aprender unos de otros. El silencio se adueñó del ambiente. Clara sintió que había cruzado un umbral, pero no estaba segura de las consecuencias. Finalmente, Javier, con una mirada decidida, tomó la palabra. Mamá, creo que Clara tiene razón. Es hora de que veamos a las personas como lo que son, no como lo que hacen. Todos aquí han contribuido a nuestra casa y merecen ser parte de nuestra familia, al menos por esta noche. Doña Teresa, visiblemente contrariada, no dijo nada. Clara sintió que había logrado un pequeño triunfo, aunque sabía que la batalla no había terminado. La cena comenzó, y la atmósfera, aunque tensa, se fue suavizando a medida que todos comenzaban a compartir historias y risas. Marta, la cocinera, relató anécdotas sobre los viajes de Javier de pequeño, lo que provocó risas entre los presentes. Clara observó cómo, poco a poco, la familia de Javier comenzaba a relajarse. Sin embargo, la mirada de doña Teresa seguía siendo de desdén, y Clara sabía que su desafío no había hecho más que comenzar. Después del primer plato, Clara decidió que era el momento de revelar su verdadera identidad. Se puso de pie y, con una mezcla de nerviosismo y determinación, dijo: quiero agradecerles a todos por estar aquí esta noche. Pero antes de continuar, hay algo que debo decirles. Las miradas se volvieron hacia ella, y el murmullo se detuvo. Clara respiró hondo, sintiendo cómo el peso de su decisión caía sobre ella. Yo no soy solo Clara, la asistente. Soy Clara, la mujer que está saliendo con Javier. Soy también una persona con recursos. He estado aquí observando y aprendiendo sobre ustedes, y me ha impactado lo que he visto. El silencio se volvió abrumador. Doña Teresa se puso rígida en su silla, su expresión se tornó de sorpresa a ira. ¿Cómo te atreves?, gritó doña Teresa, la voz cargada de desdén. Nos has engañado. No eres más que una impostora. No, doña Teresa, respondió Clara, manteniendo la calma. No he buscado engañarlos. He querido entender quiénes son realmente. Y lo que he descubierto no solo me ha sorprendido, sino que me ha hecho cuestionar muchas cosas sobre las apariencias y el verdadero valor de las personas. Javier, visiblemente confundido, miró alternativamente a su madre y a Clara. ¿Por qué no me dijiste nada?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Por qué todo este teatro? Porque quería saber quiénes son ustedes sin la influencia de mi riqueza. Quería ver si me aceptarían por quién soy realmente, no por lo que tengo, respondió Clara, sintiendo la tensión crecer. Lucía, en un acto de valentía, se levantó y dijo: creo que Clara tiene razón. Todos aquí hemos aprendido algo esta noche, y no podemos dejar que el orgullo nos cierre los ojos. La verdadera riqueza se encuentra en las conexiones humanas. Doña Teresa, furiosa, se levantó de la mesa. Esto es inaceptable. No puedo creer que hayas hecho esto, Clara. Has traído la vergüenza a nuestra casa, exclamó, su voz resonando con desdén.
Clara sabía que había cruzado una línea, pero también entendía que era necesario. El ambiente seguía tenso, y el futuro de su relación con Javier y su familia pendía de un hilo. Sin embargo, sentía que había hecho lo correcto, y eso le daba fuerza. Javier, con el ceño fruncido, se volvió hacia Clara. No sé qué pensar ahora. Esto es mucho para procesar, Clara. Me siento traicionado, pero a la vez, no puedo ignorar lo que has dicho, confesó, su voz llena de confusión. Clara sintió una punzada de dolor en el pecho. Sabía que había puesto en riesgo su relación, pero también sabía que la verdad era el único camino hacia una conexión genuina. Te prometo que todo esto ha sido por amor, Javier. Quería que todos tuviéramos la oportunidad de entendernos mejor. No quise causarte dolor, dijo, con sinceridad en su voz. La cena, que había comenzado con esperanza y emoción, se había convertido en un campo de batalla emocional. Clara, sintiendo que el momento se volvía insostenible, miró a los demás, buscando alguna señal de apoyo. Pero el silencio seguía siendo abrumador, y las tensiones no hacían más que aumentar. La noche estaba lejos de terminar, y Clara sabía que lo que había comenzado como una cena para unir mundos podría llevar a un desenlace inesperado. La familia de Javier tendría que enfrentar sus prejuicios, y ella, sus propias decisiones. Sin embargo, en su interior, mantuvo la esperanza de que esta verdad, por dolorosa que fuera, podría ser el primer paso hacia una comprensión más profunda y auténtica entre todos ellos. Clara se encontraba en la sala de estar de la casa de Javier, observando el ambiente que la rodeaba. La opulencia del lugar contrastaba con la angustia que había comenzado a sentir. Las paredes adornadas con pinturas de artistas renombrados y los muebles de diseño eran testigos mudos de una familia que, a primera vista, parecía tenerlo todo. Sin embargo, Clara sabía que la realidad era otra. Había escuchado las conversaciones a escondidas y se había percatado de la tensión que existía entre los miembros de la familia. La idea de ayudarles, sin revelar su verdadera identidad, comenzó a tomar forma en su mente. Necesitan un plan, murmuró Clara para sí misma, mientras acariciaba el borde de la mesa de cristal que tenía delante. No puedo permitir que pierdan su hogar. Decidida, Clara se acercó a la cocina donde doña Teresa estaba preparando un almuerzo. La mujer, con su típica actitud despectiva, no la miró a los ojos cuando Clara entró. ¿Qué quieres, chica?, preguntó doña Teresa, sin dejar de cortar las verduras. Doña Teresa, creo que deberíamos hablar sobre la situación de la casa. Hay formas de ayudarles, dijo Clara, tratando de sonar convincente. La matriarca levantó la mirada, sorprendida por la audacia de la joven. Clara notó que, por un breve instante, la expresión de doña Teresa se tornó más humana, como si la preocupación la hubiera atravesado. ¿Y tú qué sabes de eso?, replicó doña Teresa, con desdén. Eres solo una empleada, ¿verdad? No tienes idea de cómo funcionan las cosas en este nivel. Quizás no, pero he visto cosas en la vida que me han enseñado a valorar lo que realmente importa. La familia, el amor, la lealtad, replicó Clara, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Doña Teresa se quedó en silencio, como si Clara hubiera tocado una fibra sensible. La mujer se giró hacia ella, y por un momento, su mirada se suavizó. ¿Qué propones?, preguntó, más curiosa que despectiva. Podemos buscar maneras de conseguir financiación, o incluso puedo ayudarles de forma anónima. No tienen por qué perder su hogar. La verdad es que me preocupa su bienestar, dijo Clara, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un paso hacia la reconciliación. ¿Y cómo esperas hacer eso?, preguntó doña Teresa, sin ocultar su escepticismo. Podría hablar con algunas personas, investigar opciones. Pero necesito que confíen en mí, que dejen atrás los prejuicios, respondió Clara, sosteniendo la mirada de doña Teresa. Fue en ese momento cuando la conversación tomó un giro inesperado. Doña Teresa, con un suspiro profundo, se sentó en una silla, dejando caer el cuchillo sobre la mesa. No siempre he sido quien soy ahora, ¿sabes?, dijo, su voz temblando ligeramente. Vine de una familia humilde, como ustedes. Trabajé duro para salir adelante, pero ese estigma de la pobreza nunca desaparece del todo. Clara sintió que el aire se volvía denso. La revelación de doña Teresa era un golpe a su percepción. La mujer que había considerado una aristócrata insensible también había conocido la lucha. ¿Por qué no lo dices?, preguntó Clara, sorprendida. ¿Por qué mantener ese secreto? Porque no quiero que mis hijos sigan el mismo camino. Quiero que tengan una vida mejor, que no sientan esa carga. Pero a veces, creo que me he vuelto igual de superficial que aquellos que despreciaba, confesó doña Teresa, con una tristeza en la mirada. Los dos mundos,
El de Clara y el de doña Teresa parecían finalmente entrelazarse. Clara se acercó un poco más, sintiendo que había una oportunidad para el entendimiento. Podemos cambiar eso juntas. No tienes que hacerlo sola. La riqueza no define a una persona, pero el carácter sí. Quizás es hora de que tu familia aprenda eso, dijo Clara, con firmeza. Doña Teresa la miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. Era un momento crucial, una conexión que podría cambiar la dinámica familiar para siempre. Está bien, Clara. Si estás dispuesta a ayudar, yo también lo haré, aceptó doña Teresa, cerrando los ojos por un instante, como si liberara una carga de su pecho. Más tarde, Clara se encontró en el jardín de la casa, donde la luz del sol se filtraba entre las hojas de los árboles. Javier se acercó, preocupado por su expresión. ¿Qué está pasando, Clara? Te noto distinta, dijo con voz suave. Javier, he aprendido mucho sobre tu familia en estos días. Es más complicado de lo que pensaba. No son solo los ricos y los pobres. Hay historias, luchas y secretos que nos afectan a todos, explicó Clara, sintiendo que era hora de abrirse. ¿A qué te refieres?, preguntó Javier, frunciendo el ceño. Tu madre, ella, tiene un pasado que no ha compartido, y eso la ha llevado a ser así. Pero creo que podemos ayudarles a superar esto, respondió Clara, sintiendo que cada palabra era un paso hacia la verdad. La confusión en los ojos de Javier se tornó en preocupación. ¿Y cómo se supone que haremos eso?, preguntó. Con empatía, con amor. Si conseguimos que tu madre entienda que no todo se mide por la riqueza, quizás podamos salvar su hogar y su relación, dijo Clara. Javier asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de Clara. Tal vez tengas razón. A veces, el orgullo ciega más que la pobreza, murmuró. Con el tiempo, Clara y doña Teresa comenzaron a trabajar juntas en un plan, decididas a revertir la situación. La familia necesitaba una inyección de honestidad y solidaridad, y ambas mujeres estaban listas para darlo todo. La noche de la presentación del plan llegó. Clara reunió a la familia en la sala de estar, donde las tensiones del pasado aún se sentían pesadas. Javier se quedó a su lado, apoyándola silenciosamente. Quiero que escuchen lo que tengo que decir, comenzó Clara, mirando a cada uno de ellos. He estado observando, aprendiendo. Y sé que enfrentan una crisis, pero hay soluciones. No se trata solo de dinero, se trata de un cambio de mentalidad. Doña Teresa, al escuchar las palabras de Clara, sintió un nudo en el estómago. La familia, en su mayoría, miraba con desconfianza. ¿Y por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó uno de los hermanos de Javier, con desdén. Porque no soy solo una empleada. Soy alguien que ha visto lo que la avaricia hace a las relaciones. He aprendido que el verdadero valor de una persona no radica en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Y creo que todos podemos cambiar, si lo deseamos, dijo Clara, con la voz firme. Los murmullos comenzaron a surgir entre los presentes. La familia, atenta, comenzó a darse cuenta de que la mujer que tenían delante no era la simple asistente que habían despreciado. Con el tiempo, las conversaciones fluyeron, las emociones se desbordaron y, poco a poco, la familia de Javier comenzó a abrirse. Las barreras se desmoronaban, y la conexión que Clara había deseado ardía en el aire. Al final de la noche, cuando todos se despidieron, Clara sintió que había logrado algo significativo. No solo había ayudado a la familia de Javier a ver más allá de las apariencias, sino que también había forjado un vínculo más fuerte con Javier. Gracias por creer en mí, dijo Clara, mirando a Javier a los ojos. No solo creo en ti, Clara. Creo en nosotros, respondió él, tomando su mano. Esta experiencia nos ha cambiado a todos. Así, Clara y Javier comenzaron una nueva etapa en su relación, una donde la honestidad y el respeto serían los pilares fundamentales. La familia de Javier, por su parte, aprendió a valorar a las personas por quienes eran, y no por lo que poseían. En aquel hogar, el verdadero valor se encontró en el amor y el carácter, dejando atrás las sombras del pasado.